tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Otra vez un programa de Mex Weekend, un programa que habla y que plantea temas exitosos con gente ganadora, con gente que ha hecho las cosas bien, que se esfuerza todos los días. Y antes de presentarles a mi invitado del día de hoy, déjenme decirles que en redes sociales y de manera personal me han hecho comentarios al respecto del programa que les ha gustado, que es un concepto completamente fuera de lo ordinario, y me da mucho gusto que les esté gustando. Todo el equipo de producción estamos muy contentos de haciendo las cosas como corresponde. Pues el día de hoy tengo un arquitecto, un constructor, un desarrollador, no solamente con ladrillos y cementos, sino de ideas, de proyectos, de conceptos, que tiene una referencia importante en el estado de Zacatecas y en otros estados de la República, y que estoy convencido será una plática bastante interesante. De Grupo Inmobiliario de Zacatecas, el arquitecto Pedro Lara. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Cuauhtémoc. Gracias por la invitación y encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias por estar aquí. Pues Pedro, siempre empezamos en este programa un poquito haciendo remembranza. Ya en alguna ocasión tú me has platicado de tu infancia en Calera y de cómo te empezó este gusanito del tema de la arquitectura, de construir. Pero vamos a platicar un poquito de Calera, ¿te parece? De acuerdo. Platícame de Calera. Bueno, pues como la mayoría de ustedes saben, mi familia es de Calera. La mayoría de mis padres nacieron en Calera, mis hermanos, todos somos de allá. Yo estuve hasta los 15 años de edad en Calera. A esa edad me salí a estudiar la preparatoria aquí a la ciudad de Zacatecas. Recuerdo que 15 años tenía yo cuando me retiré de ahí, de mi ciudad natal. Y estuve 2 años en la preparatoria, después... Me detengo un poquito ahí, chavito. ¿Tu papá qué hacía? Mira, toda mi familia siempre estuvo dedicada a la agricultura, al campo. Éramos una familia bastante grande, de 13 miembros. Yo era el número 10. Y pues aprendías tú con tus hermanos. Casualmente, pues todos, todo era hablar de ajos, de chiles, de papas, era un ambiente de productores. ¿Y tú te metías al tema del campo? Claro, pues es que ahí no preguntaban, ahí no nos preguntaban. Todos teníamos que aportar y todos teníamos que ayudar en las labores del rancho. Entonces, pues yo la verdad sí me gusta el campo, claro, me gusta el rancho y todo, pero yo vi que éramos muchos en la misma cazuela, ¿no? Entonces, yo siempre pensé en estudiar otra cosa. Desgraciadamente, cuando tienen la cultura ya de que empiezan a haber números negros en la producción, se olvidan de prepararse profesionalmente. Entonces el destino de muchos de mis familiares allá era estudiar hasta la secundaria, cuando mucho la prepa, se casaban chavitos y a chambear y eran abuelos a los 40 años. Entonces yo como que ese escenario nunca lo vi así, como no me veía yo así. Entonces yo dije, yo voy a estudiar una carrera. Me vengo hago mi bachillerato aquí en el Colegio Margil estuve. Y fíjate, lo que yo iba a estudiar yo tenía en mente estudiar ciencias químicas. Era mi idea, estudiar ciencias químicas. ¿Nunca te pasó por la mente el tema de la arquitectura? Fíjate que sí me pasó, pero como yo sabía que lo más seguro es que me iba a quedar a estudiar aquí en Zacatecas, no había carrera de arquitectura fuera de aquí. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que le digo a mi padre, pues yo quiero estudiar fuera. Y me dice, sí, adelante, ¿a dónde te quieres ir? ¿Ya alguno de tus hermanos había estudiado fuera o no? Sí, el mayor. ¿Sí? El mayor era abogado, había estudiado en la UNAM. Y mi padre me dijo, él sugirió, te vas al TEC. Dije, pues adelante, me voy al TEC. Y fíjate que sí, experimenté en el TEC, estuve 2 semanas. Y no pude con el clima de Monterrey. La verdad, batallé lo que no te imaginas. Y tuve que cambiarme a Guadalajara. A la Autónoma de Guadalajara, que también era muy buena universidad, y no me arrepiento porque la verdad es que la carrera estuvo fenomenal. En ese tiempo la universidad estaba muy bien. En el centro de diseño había todas las carreras de artes visuales, diseño gráfico, diseño industrial, arquitectura, y era un ambiente muy padre.
Entonces, en ese tiempo, si hoy hacemos una comparación, por ejemplo, hoy a los estudiantes de arquitectura con los tiempos en los que tú estudiaste, ¿qué diferencias sustanciales puedes denotar? Muchísimas. Creo que es otro estilo totalmente distinto el aprendizaje actual de los jóvenes, que no es malo, por supuesto. Ya tienen otras herramientas, otras tecnologías, ya es el AutoCAD, todo es digital. Antes todo era Todo nos lo aventábamos a manita y eran muchas horas de desvelo. Entonces creo que fue una manera de aprender un poquito el ser fuerte. Y ahora sí decían que la carrera de arquitectura era de resistencia más que porque eran unas desveladas terribles. Yo creo que, es más, cuando yo me gradué, lo único que quería era dormir. Así o sea, toda la carrera siempre la carga de trabajo muy dura. La carrera fue súper pesada de no dormir 2-3 días seguidos. Así. Oye, y terminas en Guadalajara. Termino en Guadalajara. Mi plan era buscar trabajo allá. Casualmente llego aquí a Zacatecas de visita un fin de semana. Me hacen una invitación a trabajar aquí en la Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano, que en el tiempo de don Guadalupe Cervantes Corona. Para mí era algo pues muy nuevo, porque yo acababa de salir de la universidad. O sea, realmente no tenías muy claro cómo ibas a desarrollarte profesionalmente. No tenía muy claro, ni tenía la experiencia para acabar pronto. Tenía 22 años. No, mucha. Entonces llego y pues resulta que en Zacatecas no había arquitectos. Había muy pocos arquitectos en esa época. Estoy hablando del 82. Es puro ingeniero, ¿no? Ingeniero sí, civil. Bueno, sí había varios arquitectos que seguramente debes de conocer tú, pero pues eran contados, eran 5 o 6 arquitectos aquí en Zacatecas. Sí, pero necesitabas también quien arrastrar el lápiz, ¿no? Entonces me invitan y mi sorpresa fue que el proyecto de licenciado Cervantes Corona era muy ambicioso, porque estaban haciendo cosas muy interesantes, obras de gran envergadura, y el titular era Héctor Castanedo. Ustedes lo deben de conocer. Sí, claro que sí. Yo de Héctor Castanedo aprendí y le agradezco en el alma, porque fue un gran maestro y me dio la oportunidad. Él es mayor que yo, pues yo un chavo que llega inexperto y me mete al ruedo luego. Y la mayor satisfacción que tuve fue que nunca te imaginas tú que cuando estudias arquitectura y hiciste varios proyectos en la carrera y todo era en papel, eran ilusiones, eran cosas que dices, qué padre me quedó, pero ¿cuándo lo voy a ver hecho realidad? Entonces era muy remoto, ¿no? Entonces cuando llego aquí y me dan la oportunidad de proyectar varias cosas que se estaban haciendo en ese momento aquí en el estado, no solamente en la ciudad, en el estado. Pues para mí fue maravilloso a los 6-8 meses a ver que camina el proyecto, ver, ¿no?, hecho realidad, porque hacíamos el proyecto y ya lo estaban construyendo a los 3-4 meses y yo ya lo había terminado antes del año. Entonces empiezas a ver la importancia y la gran responsabilidad de la línea que trazas, verla en una realidad, y que o lo haces bien o toda la vida te va a estar recordando que no le calculaste bien. Oye, y de ese tiempo acabas de comentar algo muy interesante del licenciado Guadalupe Cervantes Corona, que fue un gobernador, como tú lo dices bien, completamente echado para adelante, y un gestor impresionante en la Ciudad de México. Se traía, que en aquel entonces no había tantos recursos y él se los traía. Exacto. ¿Qué proyectos de los que te acuerdes más emblemáticos que se hicieron en Zacatecas, y para la gente que nos está viendo que diga, caray, en ese tiempo se hizo y lo hicieron ustedes, como cuáles fueron? Bueno, pues el Boulevard López Portillo, para empezar, acuérdate que para llegar a Guadalupe era una carretera angosta, que iba por Avenida Universidad, ¿no? Exactamente. Entonces se hizo el Boulevard López Portillo desde Bonito Pueblo hasta el TEC Regional. Ese fue una obra muy importante que marcó la pauta para el desarrollo urbano de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, definitivamente. Sí. La gran restauración, el rescate del centro histórico, que estaba muy deteriorado. Se rescataron N edificios, te puedo decir. El mercado González Ortega se transformó y era un mercado de verduras, y había muchas cosas ahí, que el edificio era tan emblemático
que había que limpiarlo y se transformó en un centro comercial de aquel tiempo. Sí, ¿verdad? sí. Se restauró el Teatro Calderón. Construyeron el Congreso del Estado, ¿es correcto? El Congreso se hizo totalmente, el Congreso del Estado. Era ahí era un lote baldío de autos, no sé si recuerdo. No me acuerdo. Chavos, no. Claro, pero se hizo el Congreso del Estado, el Museo Pedro Coronel, que era la antigua cárcel. Ahí se hizo el Museo Pedro Coronel. La Plaza Goitia no existía, ahí era una calle, se hizo una plaza al aire libre, que era como un teatro al aire libre, y se hizo la Plaza Goitia, el atrio lateral de Catedral, el ex-hotel francés, el Poder Judicial se restauró totalmente, la Casa del Conquistador, pero no solamente en la capital, todos los municipios tuvieron una obra importante, ¿no? En todos los municipios recuerdo que nos pidieron 5 proyectos esenciales, que era el mercado municipal, la unidad deportiva, la telesecundaria, el rastro y la remodelación de la presidencia. Mínimo eso era obligado. Entonces sí hubo bastante trabajo y para mí fue una experiencia, olvídate, eso ahora sí como con los médicos que hacen el internado en el Seguro Social o en algún hospital. Que un ginecólogo trae ahí de 20 partes al día, pues aprende porque aprende, ¿no? Así me pasó a mí. Justamente. A 1000 por hora, ya me imagino, digo, con lo que nos acabas de platicar. ¿Y estuviste todo el sexenio? Bueno, no. Porque él era 80-86, ¿no? Yo salí 82. Yo estuve no solamente los 4 últimos años del licenciado Cervantes Corona. ¿Y estuviste todo el gobierno del licenciado Cervantes? Sí, 4 años. Sus últimos 4 años. Pero suficientes para, te digo, fue una escuela fabulosa. Y bueno, creo que ahí fue donde aprendí a valorar lo que significa el tema del negocio de la construcción. Te dedicas a ser creativo, a solamente proyectar, porque ustedes saben que hay muchos despachos de arquitectos prestigiados que se dedican exclusivamente al diseño, y lo cobran muy bien y son exitosos y muy reconocidos. Pero también te das cuenta que el negocio también está en la construcción. Entonces yo creo que fue lo que me llamó la atención a mí de decir, cuando se termina este periodo y ya me voy por mi cuenta, pues decido incursionar yo como constructor. Oye, para cerrar el tema de tu trabajo como servidor público, ¿qué visión se debe tener en el tema de la obra pública y de este beneficio colectivo para poder desarrollar proyectos de tal dimensión? Pues, o sea, ¿cómo surgen esas ideas? ¿Cómo las desarrollas? No son las mismas premisas que tienes cuando estás tú en tu empresa. Tiene unas premisas completamente diferentes y me parece que son esenciales para que las cosas tengan esta longevidad que hoy en día todo lo que nos acabas de platicar lo vemos todos los días en Zacatecas, ¿no? Exacto. No, bueno, definitivamente las necesidades de que un gobierno tiene que aportar a una comunidad, a una población, pues son muy claras y son muy distintas a otro tipo de obras que uno idealmente quisiera hacer, llámese por lucimiento, llámese por cuestiones personales o porque las tendencias que tengas tú de marcar una pauta, un estilo o algo. Pero lo que es la obra obligada que se tiene que cubrir esa gran necesidad son resultado de estudios importantes que se hacen de planeación desde el mismo seno. En el caso de Héctor Castanedo, que era un extraordinario urbanista y creo que tenía una gran visión en cuanto a todo lo que al Estado en ese momento adolecía y que era importantísimo hacerlo. Pues obviamente a un gobernante le tienes que vender la idea. Le tienes que llegar y decirle, señor gobernador, mire, hay esto tendría este efecto, si lo hacemos así, ya está, la consecuencia va a ser esto, y creo que lo supo vender muy bien. Oye, y también a la ciudadanía, ¿no? Porque al final la ciudadanía hace propios los proyectos y los vive. Exacto. Todos los días, que eso se me hace lo más interesante, ¿no? Porque finalmente el gobernante en turno, pues él se va a ir.
pero que la ciudadanía se apropie de los proyectos, los haga suyos, los camine, los viva, los sufra, le guste. Claro. Eso creo que es una satisfacción muy importante. Que estuvo también fenomenal el que luego sigue el licenciado Genaro Borrego y le da una gran continuidad a eso que inició el licenciado Cervantes Corona. El licenciado Borrego creo que fue un gran gestor en el tema turístico. Creo que el nivel cultural y el sello que le quiso dar a la ciudad de Zacatecas, si recuerdan, con él nació la Semana Cultural. Sí. Todo eso fue una consecuencia justamente de que ya se había restaurado una buena parte. Luego el licenciado Genaro Borrego hizo el Museo Rafael Coronel y siguió con la misma idea de seguir restaurando. Impulsó mucho el proyecto del Quinta Real, ¿no? Sí, o sea, fue una continuidad que yo creo que fueron etapas muy, muy interesantes en esa época, ¿no? Ok, ahora ya terminamos tu etapa como servidor público. Llega el 86 y ¿qué dices? A ver, ahora yo le voy a empezar al negocio de la construcción. ¿Cómo empezaste? Pues lo que pasa es que dicen que la carga hace nada al burro. En ese tiempo me casé, tenía 26 años, acababa de terminar de salir de la chamba del gobierno. Y ya no era lo mismo. Entonces, pues tienes que buscarle, ¿no? Y no, fíjate que realmente empecé yo creo que fui afortunado porque paralelamente hubo un tiempo en el que mi propia familia, mi padre, mi hermano, mi primo, me pidieron que les construyera una residencia. Y las construí. Y casualmente, pues llamaron la atención. Porque llegó un momento, estaban a la pasada en Calera, en mi pueblo, y ahí fue donde... Sí, pero rompían completamente con la arquitectura de... Sí, rompían con el concepto. O sea, se veían muy bien hechas, pues, pero grandes. Recuerdo que, ahí es donde hay que reconocer cuando estás recién egresado y no tienes oportunidad, nadie confía en ti, no conocen lo que puedes hacer, y tu familia te dice, pues, aviéntate. Pues fue una buena oportunidad, porque gracias a eso... pues llegaron bastantes propuestas de trabajo y la verdad es que fui bendecido porque de todos lados me llegaron. Entonces agarré una temporada de muy intensa, de mucho trabajo. ¿Ahí empezaste tú solo? Yo solo empecé con eso. Luego ahí tuve un apoyo también de un buen amigo que se integró conmigo porque él también terminaba de una empresa en la que él trabajaba, Humberto Godoy. Ustedes se acuerdan, sí, cómo estimado Humberto. Él trabajaba en una empresa que se llamaba Almira, de una empresa de Guadalajara. Y la empresa se fue a Guadalajara, entonces él se quedó desempleado. Y en ese tiempo él me empezó a ayudar, porque me dijo, ¿sabes qué? Éramos amigos y me dijo, oye, pues ya se fue la empresa. Él era ingeniero. ¿No? Civil. Entonces me dijo, oye, pues yo te puedo ayudar. Dije, no, pues encantado, vente, porque yo traigo mucha chamba. Y no, hicimos muy buen equipo. Siempre él fue muy, ustedes lo conocieron, muy audaz, muy chambeador, la verdad, muy chambeador. Y trabajamos un tiempo juntos en eso, fíjate. Y ahí eran proyectos más específicos de vivienda, cliente vivienda. Cliente vivienda y puro residencial. Nada que ver con el gobierno ni con nada, pura iniciativa privada. Yo estuve 10 años trabajando pura obra residencial, más o menos 10 años. Mucho tiempo. Sí. O sea, hasta mediados de los 90s. Sí, yo creo que sí, más o menos. Y luego empiezo a hacer obra industrial, comercial, de servicios. Me empiezan a invitar algunas cadenas, grupos importantes, como un Grupo Modelo, Grupo Walmart, Grupo Soriana, donde empezamos a hacer ya otro tipo de obra, pero siempre en la iniciativa privada. Siempre tuve la fortuna de hacer proyectos interesantes. En ese tiempo ya Humberto ya había agarrado también su curso con lo mismo, hacíamos lo mismo realmente. Él estaba haciendo también obra residencial. Cuando yo ya estaba haciendo otro tipo de obras también. Y siempre hicimos muy buen equipo, siempre nos llevamos muy bien. Obviamente, pues, con el tiempo, pues, cada quien quiere su negocio aparte, ¿no? Sí, entonces, claro. Él lo hizo y pues siempre así fuimos creciendo paralelamente. Oye, en esa etapa, Zacatecas era otro Zacatecas, ¿no? ¿Cómo
¿Pensaste en algún momento decir, me voy de Zacatecas en esos 90s que había mucho movimiento en el país? ¿O siempre te quedaste muy firme a trabajar acá? Yo me quedé firme porque yo veía que Zacatecas seguía siendo una tierra de oportunidades porque había muchas cosas por hacer. En otros lados, pues obviamente pues, hay más oportunidades, pero también está más competido. Pero sobre todo yo veía un potencial en que había muchas necesidades que cubrir y la oportunidad que te dieran de aportar, de hacer algo, que conozcan tu trabajo para que de veras se puedan hacer otro tipo de cosas. Y yo creo que no me equivoqué porque de ahí fueron surgiendo más cosas. Oye, y luego después viene el tema ya de desarrollar vivienda a tamaños más importantes. Sí, ¿no? fíjate que para mí fue lo que es no conocer el negocio, la vivienda en serie, la vivienda económica, pues yo dije, bueno, pues va a ser pan comido. Pues si he hecho residencias que son mucho más complejas, más detalladas, pues está muy sencillo. Con clientes más quisquillosos. Más quisquillosos, y pues va a ser más sencillo hacer la vivienda en serie, ¿verdad? Y pues fue el primer frentazo que me di porque es un negocio totalmente diferente. Es un negocio que tiene sus procesos, que tiene sus complejidades y que me atrevo a decir que es mucho más complejo. Y ahí es donde, ¿cuándo se da como el empuje o cuándo detona de manera ¿importante? Que lo sientes más contundente tu empresa? Pues en el 2002 más o menos fue cuando empezamos a hacer ya vivienda más en serie y que vi ese nicho de mercado interesante y sobre todo que podías hacer algo distinto, que podías aportarle a la gente que pues ahora sí que arriesga todo su patrimonio porque se endeuda. La va a pagar 20 años. Se endeuda 20, 30 años, entonces pues no es justo que le hagas las cosas a la y se van o un proyecto que no cumpla con sus necesidades específicas y con la calidad y con todo lo que conlleva, ¿no? Justo te iba a preguntar, ¿qué valores son los más importantes? Mira, este programa, uno de los objetivos más importantes es que los chavos que vienen empujando y que quieren hacer algo trascendente en su vida, aprendan de gente de experiencia como tú, que ya la has pasado, que la has vivido y que la has sufrido y la has disfrutado, pero que entiendan en base a qué valores las empresas empiezan a tener un crecimiento sostenible, un crecimiento contundente, además con el gran respaldo de su personal y de su equipo, que sin eso las empresas pues no pueden caminar, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo le hacen ustedes? ¿Cómo es esa dinámica con los trabajadores? ¿Cómo es la dinámica de los proyectos que hacen? ¿Cuáles son las premisas? Pues mira, son varios factores. Por ejemplo, en el tema de que yo siempre he estado convencido es que el ejemplo lo tienes que dar tú siempre. Si tú eres el capitán del equipo, tienes que poner el ejemplo, tienes que ser disciplinado, tienes que ser ordenado, tienes que planear muy bien tu plan de negocio y sobre todo que estén muy bien establecidas las normatividades ahora sí que los caminos a seguir para que todo el mundo se acople y sepa por dónde. Definitivamente eso es muy importante, que las reglas de operación estén muy claras y cuando lo sabes transmitir, yo creo que la gente, tu equipo, le facilitas mucho las cosas y sobre todo que te entienden muy rápido qué es lo que quieres de ellos y cuál es el camino correcto para que su trabajo luzca y que sea un trabajo en equipo, ¿verdad? Sobre todo. Entonces, creo que para mí la planeación es lo primordial. Es la base del desarrollo. Tú no puedes ir inventando que vas a hacer tal o cual desarrollo inmobiliario si no tienes la primicia de que tiene que estar muy, muy bien planeado, desde el primer ladrillo hasta el último y los procesos muy claros. Y creo que ahorita yo tengo la experiencia con los jóvenes que están actualmente en la empresa. Yo tengo gente que tiene promedio 18 años conmigo. Yo creo que son bastantes los que tienen hasta 20 años. Ya con la camiseta muy puesta. Muy puesta, ya tienen mucho, y son bastantes la gente que tengo con esa cantidad de años en la empresa.
pero también tenemos sangre nueva, tenemos chavos recién egresados que son otra generación, que son muy audaces, que tienen muchos atributos y que también aportan mucho para que también los que ya tienen tiempo con nosotros se suman, se arriesguen. Y vamos haciendo ahora sí que la cadena de producción pues más ordenada y con técnicas nuevas, ¿verdad? Con lo que aportan los jóvenes, ¿verdad? Que es muy importante. Oye, y antes de terminar, quiero que nos platiques un poquito de un proyecto que sin duda cambió la dinámica de la ciudad, que fue muy importante, polémico, pero me parece que ese no es el tema, sino es el tema del desarrollo de una ciudad de gobierno, de una ciudad administrativa, en donde se conjuntara todo el equipo de la burocracia del gobierno del estado, que además en Zacatecas, por la gente que nos ve en otros lados, pues Zacatecas, la burocracia termina siendo un eje fundamental del desarrollo, porque el estado es uno de los principales empleadores, claro, de Zacatecas. Entonces ese proyecto me tocó a mí trabajarlo contigo, ¿no? Ahora que hago memoria, sí. Pero fue un proyecto que sin duda detona una parte de la ciudad, pero además cambia la dinámica. ¿Cómo se creó esa idea y cómo se desarrolló ese proyecto? Pues bueno, mira, yo creo que siempre las empresas cuando llegan a una madurez tienes que aportar o proponer proyectos que sean viables y que sean ganar. O sea, no puedes tú ir por un camino en el que puedas proponer proyectos en los que estés pensando en solamente un negocio para ti. Tienes que proponer cosas que sean viables para ambas partes, ¿verdad? Y bueno, pues las APP son proyectos que se vinieron utilizando desde tiempos de Ernesto Zedillo, más o menos. Y son proyectos que son muy viables, sobre todo cuando les propones a un gobierno, llámese federal o estatal, que lo puede pagar a varios años con una manera muy cómoda, que no se sienta y que pueden tener la infraestructura de inmediato. Que necesitan, claro. De inmediato. Que hoy cada vez tienen más importancia. Y sobre todo que no representa una deuda para el Estado, porque la deuda la tienen los inversionistas, que en este caso yo ya había hecho una alianza en ese tiempo con otro en grupo inmobiliario, que teníamos ahí un grupo de inversionistas, los cuales pues propusimos y nos aventamos a hacer ese proyecto. Y como bien dices, pues la verdad es que generamos un nuevo polo de desarrollo, porque sí, en ese tiempo pues no había nada, y sobre todo que se hizo en un terreno propiedad del gobierno, donde esas hectáreas que tenía el gobierno, no recuerdo, eran más de 100 y tantas hectáreas. Ciudad Gobierno se hizo en 29 hectáreas. Entonces le quedó una reserva de tierra ya muy plusvalizada al gobierno, que con la pura reserva, al valor presente de aquel tiempo cuando se terminó el proyecto, se pagaba varias veces, la pura reserva, ¿no?, valía más ya que el Exacto. propio complejo. O sea, son cosas muy virtuosas que debes de valorar y de resaltar cuando se hacen ese tipo de proyectos. Entonces, y ya no hablemos de la calidad del servicio, de la concentración de los servicios, de que el ciudadano no ande peregrinando por varios puntos, de que el gobierno no estuviera pagando tantas rentas dispersas, los gastos de operación. Una serie de cosas. Yo creo que fue un proyecto, bueno, pues fue un proyecto reconocido. Tuvimos el reconocimiento del premio CEMEX a la obra del año. En ese tiempo ganamos el primer lugar entre 600 proyectos. Fue seleccionado en el 2009. Hombre, de acuerdo, lo reconozco y además te felicito, porque al paso de los años las cosas siempre toman su propio cauce. Y hoy estoy seguro que los zacatecanos dicen qué maravilla poder tener un lugar que está desarrollado justo para darnos el servicio. Y sobre todo, sabes que tú puedes ir a muchos estados de la República. Me ha tocado ir a muchos estados donde sigue la dispersión de las oficinas gubernamentales. Vaya por acá y luego vaya allá. No, pero aparte de situaciones muy precarias, muy, muy mal. La verdad es que tenemos unas oficinas de lujo. Digo, a lo mejor la gente no lo aprecia porque no ha ido a ver otros lugares, pero esto está fenomenal comparado a lo que hay en el país. Sí, convencido. En otros estados. Pues para terminar, Pedro,
siempre hacemos esta pregunta porque creo que es el eje toral. Y es decir, ¿qué crees tú que nos falte a los mexicanos para poder detonar todo nuestro potencial? Pues está compleja tu pregunta, pero a los mexicanos. A los mexicanos, digo, tratamos de que esto se vea como una actitud de país, pues que en ocasiones somos los mismos que nos la hacemos complicada, hombre. Pues fíjate que yo no lo veo tanto así. Yo creo que México tiene gente muy con muchas capacidades. Creo que entre más conozco y comparo, creo que hay gente muy capaz en todos los ámbitos. Creo que más bien lo que hace falta son las oportunidades y que se confíe en que debe de haber alianzas. Para mí las alianzas son muy importantes y sobre todo no estamos pensando en alianzas solamente locales, o tienes que pensar en otro tipo de cosas, porque si te fijas ya el mundo está tan globalizado que la mayoría de la gente, de las empresas transnacionales siempre traen negocios pues, muy grandes en el exterior. Y creo que tienes que pensar en tener una empresa que vaya poco a poco teniendo los atributos para poder estar en esas ligas. Por ejemplo, nosotros tenemos el gobierno corporativo, que el gobierno corporativo ya ahí entran consejeros externos. Ya no es lo que yo diga, nada más, porque me puedo equivocar o porque yo creo que esto va a funcionar, y cuando tú estás abierto a invitar a consejeros externos y que te digan, oye, ¿sabes qué, arquitecto? No es por ahí. No, bueno, o sea, pero tú estás pensando eso te habla de más seguridad que nada, ¿no? Exacto. Entonces, ese tipo de acciones o de pasos que das es precisamente para tener la mayor certeza de que lo que estás haciendo es lo correcto, ¿verdad? Y cuando ya vas, ahora sí que soportando que traigas un soporte de una empresa que está cuidando todo ese tipo de cosas, luego es cuando te buscan o eres aspirante a que alguien quiera invertir contigo, que haga una alianza, que puedas encontrar fondos de inversión o cosas que te quieran, que confían en tu empresa y que dicen, esta empresa, Grupo Inmobiliario, va creciendo a pasos positivos, y pues vamos juntando inversiones, ¿verdad? Entonces, aprendiendo de lo que tú hoy mismo nos enseñas es planeando cómo crecer, planeando cómo hacer las cosas. Creo que sí, le diste tú a un tema fundamental y que lo reconocemos todos. Pues Pedro, se pasa muy rápido el tiempo. Muchísimas gracias por venir, por tu generosidad de estar con nosotros. La verdad te agradecemos mucho y estoy seguro que a la gente le va a gustar bastante todo el programa. Pues, gracias a ti por la invitación. Gracias. Encantado. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos en el próximo Mex Weekend, el próximo martes.